Es un gusto poder saludarlos. Soy la profesora Wendy Cristal Ayala Gallegos y seguimos con filosofía clásica. En la clase anterior, el último tema que estuvimos viendo fue acerca de Sócrates. Entonces, antes de retomarlo al 100%, me gustaría mencionarles algunos datos importantes sobre este filósofo. Punto número 1, nació en el año 470 a.C. Ya sabemos que él no escribió nada, todo lo que conocemos de él es por medio de su discípulo Platón. En el juicio contra Sócrates, dentro de su apología, ahí vamos a encontrar un dato muy interesante. Sócrates presenta unos argumentos impecables, por algo era uno de los grandes sabios de Grecia. Entonces, ahí es cuando efectivamente nos damos cuenta cómo incluso en Atenas en esa época ya no era tan importante buscar la verdad, sino a final de cuentas deshacerse del hombre que incomodaba a todos por igual. Este es otro de los datos importantes de Sócrates. Sócrates no solamente molestaba a los músicos, a los pintores, a los artistas, también lo hacía con los militares, con los sabios, con las personas que tenían mucho poder económico. Entonces, él sí no distinguía de una situación de estatus para llegar a ser incómodo, porque a final de cuentas lo único que él hacía era pues poder apoyar a los hombres para que encontraran la razón y la verdad. Entonces, en esta apología vamos a descubrir cómo no era el interés por llegar a la verdad, sino más bien deshacerse de algo que era inconveniente para muchos atenienses, y ese era pues Sócrates. Ahora, a Sócrates se le vincula, y este es un punto muy importante, que llega a la sabiduría por medio del camino de la ignorancia. Esto es lo que he mencionado antes acerca de la mayéutica. Este es un ejercicio muy divertido que quiero hacer con ustedes y abrir con ustedes. Quiero que en este momento visualicen a un caballo así bellísimo, un parcherón. ¿Les parece bello? Sí o no. Imagínenlo negro, con su cabello brillante, espectacular. Vamos a imaginar que contestaron que sí. Ahora les quiero preguntar, ¿el Partenón de Atenas les parece bello? ¿Les parece hermoso? Vamos a imaginar que contestaron que sí. Ahora, dentro de las imágenes que hemos visto de la diosa Afrodita, ¿les parece bella o no les parece bella? Vamos a asumir que la respuesta fue un sí. Entonces, ahora yo les dejo la pregunta abierta y al aire. Si el caballo es bello, la construcción es bella y la diosa es bella, ¿en qué se parecen los tres para que tengan ese mismo rasgo? Esta es una de las preguntas que deja al aire Platón en uno de sus diálogos. Les reitero, busquen los diálogos de Platón, son muy buenos y ahí van a encontrar toda esta historia. Entonces, pues realmente te preguntas si todos tienen la misma característica, en qué se pueden parecer uno al otro para que puedan llegar a ser bellos. Entonces, queda de tarea y ojalá intenten contestar esta pregunta. Entonces, retomamos la última frase que decía Platón, que decía Sócrates, perdón. Dios me puso sobre la ciudad como el tábano sobre el caballo, para aguijonearle, para que no se duerma ni amudorre. ¿Qué sucede? Cuando nosotros caemos en una situación, esto es muy común, no solamente en la antigua Atenas, también lo vemos hoy en día. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros caemos en una cotidianeidad, en una costumbre, y esta costumbre puede ser trabajar, limpiar la casa, cuidar hijos, estudiar, lo que sea, ya no nos preguntamos absolutamente nada. Empezamos a realizar las cosas como si fuéramos autómatas. Y es cuando se pierde la filosofía. Porque en estos días llegas del trabajo o de hacer cosas, ya no te cuestionas nada. Ni siquiera te cuestionas si eres feliz con la persona que vives, si te gusta lo que haces, qué hay de lo que te rodea. Simplemente entramos en un mutis de prender la televisión y hay un silencio total. Entonces, a esto es a lo que se refería Sócrates, que él había llegado a Atenas precisamente para sacudir, para poder aguijonear a esas personas con esa duda, porque la vida para Sócrates era algo perfecto, pero era tan perfecto que no sabíamos en qué momento iba a terminar, por lo cual se buscaba que los hombres se dieran cuenta de la verdad, que a final de cuentas era lo más importante que se llevaba a lo largo de su vida. Siempre estuvo al servicio de la honestidad, de encontrar la razón de las cosas.
y pues fue una de las grandes cosas que él decidió antes de morir. La historia de su muerte es fantástica. Ahorita la vamos a ver. Aquí, bueno, pues les platico un poco de Sócrates. Como ya hemos estado hablando, a final de cuentas, pues Sócrates era a veces muy imprudente porque metía en aprietos a todo mundo, ¿de acuerdo? Él rechazaba todo lo que llamamos el conocimiento acrítico y erudito y decía que no, que pues eso a final de cuentas tú lo podías llevar por medio de la razón. Y él sentía que su misión era cuestionar a todas las personas en su ciudad para que realmente pensaran pues si su vida era lo que lo que correspondía a sus acciones. Y pues él decía que la vida de los placeres, la fama y la riqueza era algo simple, que no era importante, que eran como que esas delicias que nos aparecían para alejarnos de la realidad, ¿ok? Y pues a final de cuentas, un dato que es también muy, muy importante es que Sócrates no le tenía miedo a la muerte. Sócrates lo veía como parte del proceso que es inseparable de la vida y pues a final de cuentas es verdad. Todos de una u de otra forma vamos a morir. Antes de pasar a esta parte, hay una frase socrática que es muy conocida, seguramente la han escuchado, que es, solo sé que no sé nada. Cuando hablamos de esta frase es por una anécdota que vive Sócrates y pues a continuación les voy a comentar. Solo sé que no sé nada. Esta frase fue utilizada en el juicio que estamos mencionando de Sócrates, donde se relata cómo fue a final de cuentas condenado. Estaba comentando, un amigo de Sócrates, este hombre lo admiraba muchísimo y se llamaba Querofante. Decide saber quién es el hombre más sabio de todo Atenas. Entonces decide ir al oráculo de Delfos. Les platico rápido qué es el oráculo de Delfos. En ese momento era un santuario, era un lugar completamente sagrado y entonces todas las personas que tenían dudas o que no sabían qué hacer iban y consultaban al dios Apolo. Entonces había una especie de sacerdotisa, se la llamaba Pitonisa, y ellos le dejaban ofrendas, le dejaban cosas, y pues hacían su pregunta. Cabe mencionar, ¿no? Esta parte es muy divertida, porque la respuesta siempre se puede interpretar de cualquier manera, o sea, no era algo completo lo que dijera la pitonisa, no era nada concreto. Entonces, técnicamente, pues tú lo interpretabas generalmente como tú querías. En este caso, pues el oráculo contesta que no había nadie más sabio en Atenas que Sócrates, pocas de las ocasiones en las que es explícito el oráculo de Delfos, ¿no? Entonces, esto llega, pues obviamente, a oídos de Sócrates, y Sócrates se queda tremendamente sorprendido y dice, ¿cómo puede ser esto? Entonces se quedó, bueno, pues vamos a refutar al oráculo. Esto nos da una idea de cómo este hombre no tenía límites en saber a quién iba a cuestionar o no, y pues se decide a lo que nadie hace, que es poder cuestionar a un ser divino, porque el oráculo de Delfos, pues a final de cuentas recibía mensajes divinos. Y se dedicó a empezar a conversar con diferentes personas, perdón, entre ellos de los famosos, desde militares, aristócratas, filósofos, sofistas, y empezó a interrogar a todo mundo. Entonces, uno de los rasgos que sobresale es que todas las personas se consideraban que sabían algo, que eran sabios, que eran inteligentes, y bueno, pues medio petulante el asunto, pero sentían que sobresalían de otros. Y es entonces cuando Sócrates cae en cuenta que ellos afirmaban saber algo, pero por medio de la mayéutica, de las preguntas que él hacía, resulta que no sabía nada. Y es cuando él logra reflexionar que efectivamente era el más sabio, porque lo único que él sabía es que no sabía nada. Podía y tenía la capacidad de reconocer en sí mismo la ignorancia entre todas las cosas que aún le faltaba por aprender. Los demás creían saber, cuando en realidad no saben ni tienen conciencia de su propia ignorancia ni las cosas que empiezan a salir por su boca, mientras que Sócrates
sí posee la conciencia absoluta de su ignorancia y por eso trabaja hablando todo el tiempo con otros atenienses para tratar de aclarar esta parte. Entonces es cuando Sócrates se da cuenta que efectivamente, aunque él vaya por las calles, por la plaza, los gimnasios, que en ese momento eran pues muy importantes para los hombres atenienses, y trataba de exhortar a todos sus conciudadanos para que llevaran una vida noble, justa, bueno, características del virtuosismo, de nuestro famoso virtuosismo, pues a final de cuentas era muy poco popular, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quería renunciar a todas esas cosas por la verdad. Entonces, Sócrates diría que él, a final de cuentas, no podía estar siendo parte de todo eso y ocultando la verdad. Entonces, ese es uno de los argumentos que se usó en su apología. Bueno, Sócrates, dentro de toda esta parte, como ya mencionamos, va molestando a todas las personas, y no es molestarlas, es cuestionarlas. Es que sepan y encuentren la verdad de todo lo que están viviendo en ese momento. Cuando ya llega a incomodar a un grado tremendo a diferentes mandatarios y demás, pues es cuando deciden que Sócrates ya es un problema para Atenas. Ya no es así como que el tipo que le daban el avión o que, etcétera. No, ya es alguien molesto. La esposa de Sócrates se llamaba Jantipa y con ella tuvo 3 hijos, pero pues al final de cuentas ninguno de sus hijos fue tan sobresaliente como el propio Sócrates, ¿ok? Realmente Sócrates fue una figura icónica, al menos así se pinta en los diálogos de Platón. Y pues bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis en que se dice que la esposa de Sócrates tenía muy mal carácter. Entonces llegaba incluso a echarle agua a Sócrates porque ni ella aguantaba de repente a Sócrates. Y esto era algo muy simpático. Sócrates, cuando va por las calles de la plaza de Atenas, que va interrogando a las personas acerca de diferentes temas, pues ya causa una molestia tremenda. Y entonces es cuando lo acusan, y lo acusan de corromper a los jóvenes. Esta parte es graciosa. Y además de eso, de adorar a dioses malvados, ¿no? Pero de repente, pues caen ahí en una pequeña contradicción de que dicen que él adora a dioses malos y después que no adora a los dioses. Y es cuando Sócrates se queda, o los adoro o no los adoro. ¿Cuál es tu postura? Entonces se ve la forma en la que se defiende de una forma fantástica dentro de dentro de las personas que lo están acusando, ¿no? Ahora, se hace una propuesta. En esta propuesta, bueno, se hace la votación. En el juicio de Sócrates, una vez que se hace la votación, pues se le encuentra culpable. Se le encuentra culpable de todos los cargos que le imputan, que a final de cuentas, pues ya sabemos que son mentiras. El juicio contra Sócrates se realizó en el año 399 a.C. En los tribunales, los atenienses condenaron al filósofo principalmente por 2 delitos. El primero, supuestamente, por corromper a los jóvenes, y su manifiesto hacia el escepticismo sobre la existencia del panteón griego. De este suceso se cuenta en los relatos que ya sabemos que mencionaron Platón y Jenofante. Entonces, en este cargo de corromper supuestamente a los jóvenes, se sostenía en los escritos de un sofista que pues no era nada amable con él, que era Polícrates, y ahí se señala su pésima influencia sobre la juventud. Ahora, Sócrates era una figura sumamente conocida en Atenas. Entonces, pues por muchos era muy elogiado, por otros definitivamente era despreciado. Pero lamentablemente nunca quedó claro esta parte en la que yo hablaba hace un momento sobre su veneración a los dioses. Como les comentaba, se acusa de que adoraba a dioses malvados. Bueno, no dioses malvados, sino dioses que no eran griegos. Eso no era tan permitido ni tan bien visto. Y después de eso decían que él no creía en la divinidad. Entonces nunca se le pudo aclarar esta parte porque decía un algo divino, un espíritu divino que hablaba supuestamente dentro de él.
Vamos por partes. Uno, lo que acabo de mencionar acerca de que sus acusadores no se ponen de acuerdo. O cree o no cree. O es escéptico o no lo es. Entonces, esa parte deja mucho que desear. Dentro de lo que decía Sócrates, en lo que acabo de mencionar, de que algo divino hablaba de él, Sócrates lo que comentaba es que esa curiosidad, ese deseo de verdad que estaba en su interior era una voz que le hablaba. Entonces, pues él no tuvo más reparo en platicarlo públicamente, pero de ahí se le tomó a que supuestamente algo malvado habitaba dentro de él. Ahora bien, Sócrates estaba completamente convencido de que efectivamente existía un Dios benévolo. Y pues a final de cuentas, este Dios benévolo no se preocupaba y no procuraba a las malas personas. Por eso era su compromiso de llevar hacia a las personas por el camino del bien y la verdad. Entonces era una interpretación que tenía pues muy espiritual y muy ética de la figura del hombre, cosa que era complicada de llevar en esos días en el que el placer era algo muy importante. En aquella época, pues a final de cuentas había una fuerte tendencia al monoteísmo. Estamos hablando principalmente entre los filósofos y se cuestionaba mucho esta parte de la religiosidad impuesta por la civilización griega. Entonces eran temas muy delicados para hablar en público, porque, como sabemos perfectamente, la retórica es el arte de hacer trampa con las palabras y meternos en apuros. Ahora, esta acusación contra Sócrates fue impulsada por Anito, un político que era demócrata, no muy hábil en la retórica, pero pues a final de cuentas tenía muchas influencias el hombre. Entonces, junto con Meleto, que era un poeta, que no era muy bueno tampoco, ni muy reconocido, y Licón. Licón sí era un orador más afamado en la antigua en Grecia, pero tampoco eran sobresalientes. La verdad es que en opinión de muchos filósofos e investigadores que han revisado en numerosas ocasiones la apología de Sócrates, se dice que realmente era una situación de venganza y envidia así de sencillo. Entonces, pues hacen el señalamiento a los funcionarios atenienses y pues es cuando dicen que tiene que haber un juicio. El jurado se compuso de 500 ciudadanos atenienses libres de defenderse de los cargos específicos que se imputaban. Esto quiere decir que, por ejemplo, a Sócrates lo acusaban de corrupción contra los jóvenes. Entonces, si yo era padre de alguno de los jóvenes o tenía algo que ver, pues obviamente no podía ser parte de ese jurado, porque entonces ya había un compromiso de intereses en ese momento. Ahora bien, una de las cosas que eran muy importantes es que a final de cuentas el hecho de que su propio discípulo, Critías, hubiera sido un tirano y sumamente sanguinario, pues era algo que no lo ayudaba mucho y era conocido como uno de los grandes traidores en ese momento de la polis ateniense. Por otra parte, tenía también pues enemigos que lo tachaban de que era un antidemocrático y pues que venía colando muchas cosas que se estaban instaurando de otra manera y que también las autoridades estaban dispuestas a escuchar de una forma muy crítica como si fuera un modelo a seguir. Al final de la historia, Sócrates es declarado culpable. El problema fue que por 281 votos de los miembros del jurado, si se fijan, realmente no fue tanta la diferencia en votos a favor y en contra. Y entonces es cuando se buscó una negociación, llegar a algo que parecía, pues, muy, en mi opinión, muy bueno para Sócrates, pero no quiso. ¿A qué vamos con esta parte? A Sócrates se le impone la pena, se le pide el destierro. Para empezar, no fue literal al principio la pena de muerte. Se le pide a este señor Sócrates que se vaya de la ciudad, casi casi que le dicen los atenienses que deje de dar lata. Pero si ustedes recuerdan del libro de Fustel de Coulanges, La ciudad antigua, ser desterrado era terrible, era renunciar a tus raíces, a todo lo que existía en tu entorno como persona, como ser humano, era parte de tu valía. O sea, en esa época ser un ciudadano ateniense era pues algo importante, era ser reconocido por una sociedad. Entonces Sócrates definitivamente dice, a ser un ciudadano ateniense y no lo acepto.
Entonces, pues lo único que le quedaba era la muerte. De sus discípulos, obviamente estaba Platón, pues Platón venía de una familia económicamente muy acomodada, no tenía ningún problema económico y deciden conseguir dinero y demás y arreglan todo para que este Sócrates pueda fugarse de la ciudad. Pero pues Sócrates no acepta la propuesta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas él dice que él es un ciudadano ateniense y que aunque fue injusto el fallo de su juicio, que si la ley ateniense pide su muerte, que entonces a final de cuentas él va a respetar la ley de Atenas hasta sus últimas consecuencias. Y pues para morir tiene que beber cicuta, que es un veneno, y pues es cuando muere. Después de toda una vida de estar preguntando, buscando la verdad, Sócrates muere de esta forma, dejando un testimonio muy fuerte de sus creencias y de su ideología. Vamos a entrar a analizar un poco más el método de Sócrates, de su enseñanza, que ya hablamos de qué es la mayéutica y que se basa por medio de la interrogación. Entonces, bien, es el método de la investigación, es el arte de saber preguntar. La mayéutica es el método de preguntar con el fin de encontrar la verdad, ¿de acuerdo? Pero aquí entra este punto que no hemos mencionado antes, que es una de las cosas por las que nadie quería a Sócrates, que en primera instancia, punto número uno, tenemos la ignorancia del interlocutor. Entonces se utiliza la ironía, que es la famosa ironía socrática, para que éste se sienta confiado y empiece a desarrollarse el diálogo. Entonces, por ejemplo, cuando Sócrates hablaba con alguien y en un instante se refería a la vida propia o a la de otras personas, este le decía una pregunta que pues era una pregunta quemarropa, era una pregunta muy punzante. Por ejemplo, ¿qué es la vida? El interpelado, a final de cuentas, se mostraba perplejo, no sabía de repente qué contestar y daba una explicación. Entonces, Sócrates, haciéndose el inocente, con esta ironía que lo caracterizaba, hacía otra pregunta en base a la respuesta que ya había obtenido. El cuestionado en esta situación se quedaba completamente perplejo y ya no sabía qué contestar. Y esta pues era una de las condiciones que manejaba Sócrates dentro de la ironía para llegar al conocimiento. Ahora bien, el reconocimiento de la propia ignorancia, aunque a final de cuentas a muchas personas no les gustaba, lo que llegaba era al desarrollo y a corromper su propia inteligencia. Era tener que aceptar una verdad de la que ni siquiera habían pensado que existía alguna posibilidad. Y muchas veces esta situación se llegaba con pues con cierto grado de violencia. ¿Para qué? Para que pudieras cortar lo que tú creías que era real y que al final de cuentas pudieras aceptar el nuevo conocimiento como una idea que te cambiaba la perspectiva de todo lo que te rodeaba. Nosotros podemos ver que a final de cuentas esa parte era muy importante que él pudiera se llevara a la luz. Cuando hablamos también de esta famosa ironía socrática, tenemos que tener en cuenta que también está lo que es, en consecuencia, lo que es la docta ignorancia. Es docta porque a final de cuentas es sabia, no dejamos el conocimiento de lado y se reconoce que esta situación siempre va a estar en busca de la verdad y posiblemente de poder identificar lo que es la ignorancia. Para este caso, Sócrates buscaba tener jóvenes discípulos porque le gustaba muchísimo que ellos pudieran transmitir a otras personas, por medio de su jovialidad y su alegría, toda esta nueva ideología que se estaba transmitiendo. Y no solamente era una situación política, artística, iba hasta la ética de las personas más sencillas que vivían en la polis griega. Entonces, como Sócrates siempre estaba rodeado de jóvenes, pues al final de cuentas por eso se le llamaba un corruptor. Y eso que Sócrates tenía varios admiradores y de buena posición económica y muy jóvenes, pero pues no les hacía mucho caso, ¿no? Él vivía realmente para la verdad y la sabiduría y pues todo lo demás no le parecía muy interesante. Ahora, en este punto 2, cuando entramos más en tema de la mayéutica,
estamos hablando de que a final de cuentas se buscaba la famosa aletheia, que es el descubrimiento, el encontrar el hallazgo verdadero, en el que por medio de la dialéctica tú puedas ver una nueva realidad. Sócrates es el que empieza con los griegos a afirmar que la razón es el medio más adecuado para penetrar a la realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que vives? ¿Cuál es tu entorno? ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Es verdad o es mentira? En otro de sus diálogos, Sócrates nos hace mención, me parece que es en el de Gorgias, cuando, no, es Hipías Menor, cuando él habla de que la verdad está forzada a lo que nosotros tenemos en el contexto de la realidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo estar muy enamorada de alguien y acabo cegándome que esa persona está enamorada de mí, pero no es verdad. Entonces yo estoy alabando una mentira, algo que es falso. Entonces no pertenece a la realidad que yo debería de estar viviendo. Eso es a lo que se refería básicamente Sócrates con este punto. Por lo tanto, necesariamente él iba en contra de los sofistas. Como mencionamos en la otra clase, los sofistas no se preocupaban mucho por descubrir la verdad. Ellos lo que necesitaban era tener la razón y salirse con la suya para poder cobrar, para poder ser sobresalientes y pues obviamente para tener muchísimo prestigio dentro de las ciudades. Ok, ahora, tenemos también por otra parte lo que son los filisteos. Estos, a final de cuentas, pues sabían muchísimas cosas, habían sido educados en muchos puntos, pero había cosas en las cuales no eran tan diestros en este aspecto, que no eran tan diestros en este aspecto. Y era cuando Sócrates pues sobresalía y venía a incomodar y a hacer cuestiones, aclarar situaciones y fundamentos que ellos creían al 100%. Ahora bien, vamos con lo que es la teoría del conocimiento. Sócrates, una de las cosas que llama mucho la atención es la forma en la que maneja los problemas de la lógica, de la metodología y del conocimiento y cómo lo llevan a algo, cómo puede lograr llevar esto a algo sistematizado. Porque pues dentro de todas las cuestiones que hace, obviamente lo va haciendo por pautas, por medio de la ironía socrática y con esto se llega a la realidad y podemos ver cómo los actos cognitivos a final de cuentas, contribuyen como pieza clave al acceso de una realidad verdadera. Sí, también se hablaba de una realidad falsa, es lo que les mencionaba ahorita, de que yo puedo tener una perspectiva de algo y no ser real. Y es ahí donde nace el primer pensamiento de Sócrates de cómo poder distinguir, cómo saber qué es verdad. Entonces, bien, de acuerdo a este legado, se entrega esta operación cognitiva a otra persona para que llegue a un análisis de lo que se está viendo. En este caso, el conocimiento se adquiere por medio de la realidad. Sócrates no hablaba de llegar a un lugar y dar clases y explicar y demás. Él lo hacía de una forma empírica, salía a la calle, hablaba con las personas y por medio de estas las cuestionaba en cuanto a la realidad en la que vivían. Sócrates decía que incluso las personas que no eran tan encargadas de llevar un proceso de escolarización eran personas que tenían una realidad impresionante y una inteligencia que podían desarrollar dependiendo de lo que se presentaba a su alrededor. Y entonces estas condiciones podían traspasar lo sensible para conocer la realidad permanente. Aquí cabe mencionar que según Aristóteles, que fue discípulo de Platón, decía que dos cosas se le podían atribuir a Sócrates: los razonamientos inductivos y una definición que era universal. Y estas dos juntas contribuyen al principio de la ciencia. Ahora, se habla de una ética. Como ya se mencionó, Sócrates buscaba la verdad, pero uno de los puntos para que llegue a la verdad por medio del razonamiento es jamás perder la ética. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas esto es lo que nos permite ir en el camino del bien.
y no existe un bien automáticamente para tal voluntad si no se fundamenta con la verdad, y esto acaba siendo una propuesta por medio de la inteligencia. Sócrates siempre va a luchar con estos conceptos, lo que es el bien, pero no bien como el contexto que tenemos hoy en día, de hacer cosas bondadosas o piadosas. No, en ese momento el contexto de bien se utilizaba como algo útil, algo que se podía usar, el bien a lo agradable, de esta figura hedonística, ¿ok? Y entonces Sócrates muestra a través de su método que se puede llegar a un bien y a final de cuentas no es nada más por el placer o por un apetito de un principio, sino más bien por el principio al apetito de un bien moral, de las cosas que lo fundamentan. Entonces, aquí hay dos enlaces. Ahorita les voy a compartir uno que es un súper resumen de la apología de Sócrates para estar un poco más en contexto. El otro enlace trae la lectura completa para que, pues, si ustedes desean en la comunidad de su hogar, puedan escuchar esta apología completa.